Vivimos en una época donde el ruido es constante. Las voces del mundo compiten entre sí para decirnos qué pensar, qué desear, cómo vivir y qué considerar normal. Se nos promete felicidad rápida, éxito inmediato y sentido a través del consumo, el poder o la imagen. Sin embargo, a pesar de todas esas promesas, el corazón humano sigue sintiéndose vacío. Ese vacío no es casualidad, es el eco de una ausencia más profunda, la ausencia de Dios. Y es precisamente en ese vacío donde la figura de Jesús de Nazaret se vuelve eternamente actual, necesaria y transformadora. Jesús no apareció en la historia como un líder político ni como un filósofo más. No vino a ofrecer un sistema económico ni una ideología humana. Vino a revelar el rostro del Padre y a rescatar al ser humano de su separación espiritual. Él mismo lo dijo con palabras claras y definitivas: Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Juan 14, versículo 6. No dijo que conocía el camino, dijo que Él era el camino. No dijo que enseñaba la verdad, dijo que Él era la verdad. No dijo que señalaba la vida, dijo que Él era la vida. La Biblia enseña que Jesús no comenzó a existir en Belén. Su nacimiento fue una manifestación visible de una realidad eterna. El Evangelio lo expresa de manera profunda cuando declara: En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Juan 1, versículo 1. Jesús es el Verbo eterno, la palabra viva de Dios, que decidió entrar en la historia humana, asumir nuestra fragilidad y caminar entre nosotros. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Juan 1, versículo 14. Dios no se quedó distante, se hizo cercano. Jesús conoció el cansancio del camino, el hambre del desierto, el dolor del rechazo y la traición de los amigos. Lloró ante la muerte, se conmovió ante el sufrimiento e indignó frente a la hipocresía. Sin embargo, en todo momento permaneció sin pecado. La Escritura nos recuerda que no tenemos un Salvador lejano, sino uno que comprende nuestras luchas porque las vivió. Él conoce la debilidad humana desde dentro, pero también conoce el poder de Dios para restaurarla. El centro del mensaje de Jesús fue el reino de Dios, no un reino político ni territorial, sino un reino espiritual donde Dios gobierna el corazón del ser humano. Jesús proclamaba: El reino de Dios está cerca, conviértanse y crean en el Evangelio. Marcos 1, versículo 15. Convertirse no significa solo cambiar de conducta, sino cambiar de dirección, volver el corazón hacia Dios. El reino comienza cuando Dios vuelve a ocupar el lugar central en la vida. Las enseñanzas de Jesús desafiaron profundamente la lógica del mundo. Mientras el mundo exalta al fuerte, Jesús bendijo al humilde. Mientras el mundo admira al rico, Jesús habló del valor del pobre de espíritu. Bienaventurados los mansos, porque heredarán la tierra. Mateo 5, versículo 5. Estas palabras no son poesía ingenua, son una declaración revolucionaria. El poder verdadero no nace de la violencia, sino de la mansedumbre. La grandeza auténtica no se impone, se entrega. Jesús enseñó que el amor no es solo un sentimiento, sino una decisión radical. Amen a sus enemigos y oren por los que los persiguen. Mateo 5, versículo 44. Amar al que ama es fácil, amar al que hiere es divino. En este mandamiento, Jesús nos revela el corazón mismo de Dios, un Dios que ama incluso cuando no es correspondido, que perdona incluso cuando es rechazado. Una de las enseñanzas más difíciles de aceptar es el perdón. Pedro le preguntó cuántas veces debía perdonar, y Jesús respondió sin poner límites humanos. El perdón, en la enseñanza de Cristo,
no es debilidad, es liberación. Quien no perdona queda encadenado al pasado, mientras que quien perdona se libera a sí mismo. Jesús sabía que el rencor destruye primero al que lo guarda. La vida de Jesús fue coherente con sus palabras. No solo habló del amor, lo vivió. Tocó al leproso, se sentó con los pecadores, defendió a la mujer acusada, levantó al caído y dio dignidad al olvidado. En él nadie era invisible. Su mirada restauraba, su voz levantaba y su presencia sanaba. Cada milagro no era solo un acto de poder, sino un signo del reino, Dios interviniendo para restaurar lo roto. El punto culminante de la vida de Jesús fue la cruz. A los ojos del mundo, la cruz es fracaso. A los ojos de Dios es victoria. Jesús no murió por accidente ni por debilidad. Entregó su vida libremente. Nadie me quita la vida, yo la entrego. Juan 10, versículo 18. En la cruz, Jesús cargó con el pecado del mundo, con la culpa, con el miedo y con la muerte misma. El silencio del sepulcro no fue el final. Al tercer día, la piedra fue removida y la muerte fue vencida. La resurrección no es un símbolo, es el fundamento de la fe cristiana. Si Cristo resucitó, entonces la esperanza no es una ilusión. Entonces el dolor no tiene la última palabra. Entonces la vida vence a la muerte. Seguir a Jesús no significa una vida sin problemas, sino una vida con sentido. Él nunca prometió ausencia de dolor, pero sí su presencia constante. Yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Mateo 28, versículo 20. Caminar con Cristo es aprender a confiar incluso cuando no se entiende, a esperar incluso cuando duele y a amar incluso cuando cuesta. Jesús sigue llamando hoy como lo hizo hace 2000 años. No llama a los perfectos, sino a los dispuestos. No llama a los fuertes, sino a los que reconocen su necesidad. Su invitación sigue siendo la misma. Vengan a mí todos los que están cansados y agobiados, y yo los aliviaré. Mateo 11, versículo 28. Este no es solo un mensaje para escuchar, es una vida para vivir. Jesús no busca admiradores, busca discípulos. No busca oyentes ocasionales, busca corazones entregados. En Él encontramos verdad en medio de la confusión, paz en medio del caos y vida en medio de la muerte. Porque Jesús no es solo parte de la historia, Jesús es el centro de todo. Seguir a Jesús no es simplemente adoptar una serie de creencias, ni repetir palabras aprendidas de memoria. Seguir a Jesús es entrar en un proceso profundo de transformación interior, donde el corazón humano es lentamente moldeado por la gracia de Dios. Es un camino que no se recorre de una vez, sino día a día, paso a paso, a veces con firmeza y otras con tropiezos, pero siempre sostenidos por la misericordia divina. Jesús nunca ocultó el costo del discipulado. Con palabras claras advirtió que seguirlo implicaba renuncia, decisión y entrega. El que quiera venir en pos de mí, que se niegue a sí mismo, tome su cruz cada día y me siga. Estas palabras no invitan al sufrimiento por sí mismo, sino a una libertad más profunda.
dejar de vivir centrados en el ego para comenzar a vivir centrados en Dios. La cruz diaria no siempre es visible ni dramática. Muchas veces se manifiesta en el perdón que cuesta, en la paciencia que se agota, en la fidelidad silenciosa cuando nadie observa, en la honestidad cuando mentir sería más fácil. En esas pequeñas cruces cotidianas se forja el verdadero discípulo, aquel que aprende a amar como Cristo amó. Jesús enseñó que la verdadera riqueza no se mide en posesiones, sino en el estado del corazón. Donde está tu tesoro, allí estará también tu corazón. Mateo 6, versículo 21. El apego desordenado a las cosas materiales termina vaciando el alma, no porque las cosas sean malas, sino porque nunca fueron creadas para ocupar el lugar de Dios. Cuando el corazón se llena de lo pasajero, pierde la capacidad de recibir lo eterno. Por eso, Jesús habló con tanta claridad sobre la confianza en la providencia. Invitó a mirar las aves del cielo y los lirios del campo, no como poesía ingenua, sino como una lección espiritual profunda. Dios conoce nuestras necesidades antes de que las expresemos. Vivir en Cristo es aprender a confiar incluso cuando el futuro parece incierto, sabiendo que el Padre no abandona a sus hijos. La oración ocupa un lugar central en la vida del discípulo. Jesús no solo enseñó a orar, Él mismo buscaba constantemente momentos de silencio y encuentro con el Padre. En la oración, el creyente no huye del mundo, sino que recibe la fuerza necesaria para vivir en él sin perder el alma. Cuando ores, entra en tu habitación, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en lo secreto. Mateo 6, versículo 6. Allí, en lo oculto, Dios transforma lo visible. Jesús también advirtió sobre el peligro de una religiosidad superficial. No basta con palabras piadosas ni con gestos externos. Dios mira el corazón. Una fe que no se traduce en amor concreto se vuelve estéril. No todo el que me diga, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que haga la voluntad de mi Padre. Mateo 7, versículo 21. La fe verdadera siempre produce fruto. Ese fruto se manifiesta especialmente en el amor al prójimo. Jesús fue claro al unir el amor a Dios con el amor al hermano. No se pueden separar. Quien ama a Dios y desprecia al otro, se engaña a sí mismo. En el rostro del necesitado, del enfermo, del abandonado y del extranjero, Jesús sigue saliendo a nuestro encuentro. Servir al prójimo es servir a Cristo mismo. El perdón vuelve a aparecer como una clave esencial de la vida cristiana. Jesús sabe que el resentimiento endurece el corazón y apaga la gracia. Perdonar no significa justificar el mal, sino negarse a que el mal tenga la última palabra. El perdón cristiano es un acto de fe, confiar en que Dios es juez justo y que su misericordia puede sanar incluso las heridas más profundas. La comunidad ocupa un lugar importante en el camino del creyente. Jesús no llamó a discípulos aislados, sino a un pueblo. La fe se fortalece cuando se comparte, cuando se vive en comunión, cuando se sostiene mutuamente en la fragilidad. La Iglesia, con todas sus imperfecciones humanas, es el espacio donde Cristo sigue actuando, enseñando y sanando a través de los sacramentos y de la vida comunitaria. Jesús prometió el Espíritu Santo como guía y consolador. El Espíritu no reemplaza a Cristo, lo hace presente. Es Él quien ilumina la conciencia, fortalece en la prueba y recuerda las palabras del Maestro cuando la fe parece debilitarse. Vivir según el Espíritu es aprender a escuchar esa voz interior que conduce hacia la verdad y el bien. La esperanza cristiana no se limita a esta vida. Jesús habló de una promesa que trasciende la muerte. En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Juan 14, versículo 2. Esta esperanza no nos desconecta del presente, sino que le da sentido.
Saber que la vida no termina en la tumba transforma la manera de amar, de sufrir y de entregar la propia vida. Seguir a Jesús es caminar contracorriente, pero no en soledad. Él va delante, marcando el camino. Cuando el cansancio llega, su gracia sostiene. Cuando la duda aparece, su palabra ilumina. Cuando el pecado pesa, su misericordia restaura. Cristo no abandona a quienes confían en Él. Al final, la pregunta no es cuánto sabemos sobre Jesús, sino cuánto de Jesús vive en nosotros. El cristianismo no se mide por conocimientos, sino por transformación. Cada día es una nueva oportunidad para volver al Evangelio, para dejarse moldear, para amar un poco más y para confiar un poco mejor. Jesús sigue caminando junto a nosotros, como en el camino de Emaús, explicando las Escrituras y encendiendo el corazón. Y cuando finalmente lo reconocemos, comprendemos que siempre estuvo allí, guiando cada paso, incluso cuando no lo sabíamos. Permanecer en Jesús no es un estado pasivo, sino una relación viva que se cultiva con el tiempo. Él mismo utilizó la imagen de la vid y los sarmientos para expresar esta verdad profunda. Permanezcan en mí, como yo permanezco en ustedes. El que permanece en mí y yo en él, da mucho fruto. Permanecer implica constancia, fidelidad y una disposición interior a dejarse nutrir por su vida. El crecimiento espiritual no es inmediato ni lineal. Hay momentos de claridad y otros de sequedad, tiempos de consuelo y tiempos de silencio. Jesús nunca prometió una experiencia espiritual permanente, sino una presencia fiel. En esos momentos donde parece que Dios calla, la fe madura porque deja de apoyarse en la emoción y se sostiene en la confianza. Crecer en Cristo es aprender a caminar incluso cuando no se ve claramente el camino. La palabra de Dios se vuelve entonces alimento diario. No se trata solo de leer la Escritura, sino de dejar que ella nos lea a nosotros. Cada pasaje ilumina una dimensión distinta del corazón humano. Jesús hablaba en parábolas porque sabía que la verdad se revela progresivamente según la disposición interior de quien escucha. El que se acerca con humildad siempre descubre algo nuevo. El que se acerca con soberbia permanece en la superficie. Dar fruto es una consecuencia natural de permanecer. El fruto no se fuerza, brota. Cuando la vida se enraiza en Cristo, comienzan a aparecer signos visibles: paciencia donde antes había impulsividad, misericordia donde antes había dureza, esperanza donde antes reinaba el miedo. Estos frutos no son motivo de orgullo, sino señales silenciosas de que Dios está obrando en lo profundo. Jesús advirtió que el discípulo sería probado. La fe que no se enfrenta a la dificultad permanece inmadura. Las pruebas no son castigos, sino espacios de purificación. Como el oro en el fuego, el corazón es purificado para reflejar con mayor claridad la imagen de Cristo. En esos momentos, el creyente aprende a distinguir entre lo esencial y lo accesorio, entre lo eterno y lo pasajero. El discernimiento se vuelve entonces una herramienta fundamental. Jesús no llamó a reaccionar impulsivamente, sino a escuchar con atención. El Espíritu Santo actúa con suavidad, no con imposición. Aprender a reconocer su voz en medio de tantas voces requiere silencio interior y una conciencia formada. No toda inquietud viene de Dios, pero Dios habla con claridad al corazón dispuesto. La vida cristiana también implica responsabilidad. El don recibido no es solo para beneficio personal. Jesús habló de talentos confiados, no para ser enterrados, sino para ser multiplicados. Cada persona ha recibido dones únicos que están llamados a ponerse al servicio del bien común. Vivir en Cristo conduce inevitablemente al servicio, no como carga,
sino como expresión natural del amor. En el caminar cotidiano, la tentación de la autosuficiencia siempre está presente. Por eso Jesús insistió en la humildad como fundamento espiritual. Reconocer la propia fragilidad no debilita la fe, la fortalece. Quien se sabe necesitado está más abierto a la gracia. Dios no construye sobre la soberbia, sino sobre el corazón que se deja molear. La relación con Jesús se profundiza en lo ordinario, no solo en los momentos extraordinarios, sino en la rutina diaria, en el trabajo, en la familia, en las decisiones pequeñas. Allí, en lo aparentemente simple, se juega gran parte de la vida espiritual. Jesús pasó la mayor parte de su vida en lo oculto, enseñando que la santidad se construye en lo cotidiano. A medida que el discípulo avanza, descubre que seguir a Cristo no reduce la vida, la expande, no anula la libertad, la ordena, no elimina las preguntas, las orienta. Cada etapa del camino revela nuevas dimensiones del Evangelio, porque Cristo es inagotable. Su misterio no se agota, se profundiza. Por eso el camino permanece abierto. Siempre hay más por aprender, más por sanar, más por entregar. Jesús no se deja encerrar en una sola experiencia, ni en una sola etapa espiritual. Él sigue llamando, sigue enseñando, sigue invitando a dar un paso más. Y mientras el corazón permanezca dispuesto, la historia continúa. La esperanza cristiana no nace de la ausencia de problemas, sino de la presencia de Jesús en medio de ellos. Él nunca negó la existencia del dolor, ni lo minimizó. Por el contrario, lo asumió con una verdad radical. En el mundo tendrán tribulación, pero tengan ánimo, yo he vencido al mundo. Juan 16, versículo 33. Estas palabras no prometen una vida fácil, sino una certeza firme. El sufrimiento no tiene la última palabra. Cuando las circunstancias se vuelven adversas, el corazón humano tiende a cerrarse, a endurecerse o a desesperar. Jesús, en cambio, invita a mirar más allá del instante presente. Su esperanza no es ingenua ni superficial, es una esperanza anclada en el Padre. Incluso en los momentos más oscuros de su vida terrena, Jesús permaneció confiando, mostrando que la fe verdadera no huye del dolor, sino que lo atraviesa. Los evangelios muestran a un Jesús cercano a quienes sufren, se detiene ante el ciego, toca al leproso, llora frente a la tumba de su amigo. En cada gesto, revela que Dios no es indiferente al sufrimiento humano. La esperanza comienza cuando la persona se siente vista, escuchada y amada. Jesús no ofrece primero explicaciones, sino presencia, y esa presencia transforma el dolor en lugar de encuentro con Dios. La cruz se convierte en el punto más alto de esta enseñanza. Humanamente, representa fracaso, abandono y derrota. Sin embargo, desde la fe, se revela como el lugar donde el amor llega hasta el extremo. Jesús no baja de la cruz para evitar el sufrimiento, permanece en ella para redimirlo. Allí enseña que incluso el dolor más injusto puede ser habitado por Dios. La esperanza cristiana no elimina las lágrimas, pero les da sentido. No borra el miedo, pero lo ilumina. Jesús en Getsemaní experimenta angustia profunda y clama al Padre: Padre, si es posible, que pase de mí esta copa. Mateo 26, versículo 39. En esa oración, el creyente descubre que incluso el Hijo de Dios vivió la fragilidad humana, mostrando que pedir ayuda no es falta de fe, sino expresión de confianza. En los tiempos difíciles, la tentación de rendirse se vuelve fuerte.
Jesús, sin embargo, enseña la perseverancia, no una perseverancia basada en la fuerza humana, sino en la fidelidad de Dios. La esperanza se sostiene cuando el creyente aprende a esperar, no con resignación, sino con confianza activa, aun cuando las respuestas no llegan de inmediato. La resurrección es la gran afirmación de esta esperanza, no como un simple evento del pasado, sino como una promesa permanente. La vida no termina en la muerte, ni la oscuridad vence a la luz. Cada dificultad vivida en comunión con Cristo se convierte en semilla de vida nueva. Lo que hoy parece perdido puede ser transformado mañana. Jesús invita a mirar la historia personal con otros ojos. Las heridas no definen la identidad, la gracia sí. El dolor no anula el propósito, lo purifica. En esta perspectiva, la esperanza deja de ser solo un consuelo futuro y se convierte en una fuerza presente que permite levantarse cada día. Caminar con Jesús en tiempos difíciles no significa entenderlo todo, sino confiar incluso cuando no se entiende. La fe madura aprende a decir: no veo el camino completo, pero confío en quien me guía. Esa confianza silenciosa es una de las expresiones más profundas de la esperanza cristiana. Así, la esperanza no se agota, se renueva en cada amanecer, en cada oración sencilla, en cada acto de amor silencioso. Jesús sigue caminando con el creyente en medio de la dificultad, recordándole que ninguna noche es eterna y que la luz, aunque a veces parezca distante, siempre vuelve a surgir. Y mientras el corazón siga abierto a esa promesa, el camino continúa. Hay momentos en la vida espiritual en los que el silencio pesa más que cualquier palabra. Se ora, se espera, se insiste y no hay respuesta visible. En esos tiempos, el corazón se inquieta y la fe es puesta a prueba de una manera más profunda. Jesús conoció ese silencio y no lo evitó, lo habitó. En su experiencia, el silencio de Dios no fue ausencia, sino misterio. Muchos buscan a Dios esperando señales claras, respuestas inmediatas, certezas rápidas. Pero Jesús enseña que la fe madura no depende de lo que se siente, sino de a quién se confía la vida. El silencio de Dios no es indiferencia, es una pedagogía divina que purifica la fe, despojándola de intereses y apoyos superficiales. En los evangelios hay momentos en que Jesús se retira a orar solo, en la noche, lejos de la multitud. Allí no hay milagros visibles ni palabras registradas, solo comunión silenciosa con el Padre. Ese silencio no es vacío, está lleno de confianza. Jesús muestra que la relación con Dios no siempre se sostiene en palabras, sino en presencia fiel. El punto más alto de este silencio se manifiesta en la cruz. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Mateo 27, versículo 46. No es un grito de desesperación sin fe, sino la oración más cruda y honesta que brota del sufrimiento humano. Jesús no finge fortaleza, se abandona completamente, incluso cuando no percibe consuelo. Ese clamor revela que la fe verdadera puede convivir con la duda, con el miedo y con la sensación de abandono. Creer no es no sentir dolor, sino confiar aun cuando todo parece oscuro. Jesús enseña que incluso el silencio de Dios puede ser rezado, ofrecido y vivido como acto de amor. El corazón humano carga heridas que no siempre son visibles. Algunas nacen del dolor, otras de la culpa, del abandono, del rechazo
o de decisiones mal tomadas. Jesús conoce ese corazón herido, no desde lejos, sino desde dentro. Él no se escandaliza de la fragilidad humana, la asume y la transforma. Su misión no fue solo enseñar, sino sanar lo que estaba quebrado. A lo largo de los evangelios, Jesús se acerca especialmente a quienes cargan un corazón roto. No comienza por reproches, sino por una mirada que devuelve dignidad. Esa mirada no juzga, revela. En ella, la persona descubre que no está definida por su pasado, sino llamada a una vida nueva. La restauración comienza cuando alguien se siente amado tal como está, pero no condenado a quedarse así. Jesús no fuerza la sanación, la propone, respeta el tiempo, la libertad y el proceso de cada persona. A muchos les pregunta, ¿qué quieres que haga por ti? Marcos 10, versículo 51. No porque no lo sepa, sino porque la restauración verdadera comienza cuando el corazón se atreve a expresar su deseo más profundo. El perdón ocupa un lugar central en esta restauración, no como un simple acto jurídico, sino como una experiencia liberadora. Jesús perdona para devolver la paz interior, para romper cadenas invisibles que atan al pasado. Cuando el perdón es acogido, el corazón comienza a respirar de nuevo, a mirar el futuro sin el peso constante de la culpa. La sanación que Jesús ofrece no siempre es inmediata ni espectacular. Muchas veces es un proceso silencioso que se va gestando en la fidelidad diaria, en la oración sencilla, en la reconciliación progresiva con la propia historia. El corazón se restaura cuando aprende a aceptar su fragilidad sin resignarse a ella. Jesús también restaura la capacidad de amar. El dolor endurece, cierra, defiende. Él, en cambio, abre nuevamente el corazón, incluso cuando amar vuelve a dar miedo. Amar no significa olvidar las heridas, sino permitir que ya no gobiernen la vida. En Cristo, el corazón herido aprende que puede volver a confiar. La restauración implica verdad. Jesús no niega las heridas ni las minimiza, las toca, como tocó al ciego y al leproso. Solo lo que se reconoce puede ser sanado. Por eso, el encuentro con Cristo invita a mirar la propia vida con honestidad, sin máscaras, sabiendo que la verdad, cuando se vive en el amor, libera. En este proceso, el sufrimiento no desaparece mágicamente, pero pierde su poder destructivo. Se transforma en lugar de encuentro con Dios. Las cicatrices no se borran, pero dejan de doler. Se convierten en testimonio de una historia atravesada por la gracia. Jesús restaura el corazón para enviarlo nuevamente al mundo. No lo sana para aislarlo, sino para que vuelva a amar, a servir, a vivir con esperanza. Un corazón restaurado no es un corazón perfecto, sino un corazón reconciliado, consciente de su dependencia de Dios. La restauración no es un punto final, sino un camino que se renueva constantemente. Cada encuentro con Cristo profundiza la sanación, abre nuevas áreas, revela heridas antiguas que ahora pueden ser tocadas con mayor confianza. El corazón, restaurado una y otra vez, aprende a descansar en Dios. Y mientras ese proceso continúa, el camino permanece abierto. Jesús sigue pasando, sigue llamando, sigue sanando. El corazón que se deja encontrar por Él descubre que siempre hay más por restaurar, más por entregar y más por vivir. La promesa de la vida eterna no es una idea lejana ni un consuelo para el final de los tiempos. Es el corazón mismo del mensaje de Jesús.
Él no habló de la eternidad como algo abstracto, sino como una realidad que comienza ya, en la relación viva con Dios. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Juan 17, versículo 3. La eternidad empieza cuando el corazón entra en comunión con Dios. Jesús no vino solo a enseñar cómo vivir mejor, sino a revelar el destino último del ser humano. Cada palabra, cada gesto y cada entrega apunta a una vida que no termina con la muerte. Frente al miedo profundo que el ser humano siente ante el fin, Jesús ofrece una esperanza que no engaña. La muerte no es el final, sino el paso hacia la plenitud. En los encuentros con quienes sufrían, Jesús hablaba de resurrección y de vida nueva. A Marta, en medio del duelo, le dice: «Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá». Juan 11, versículo 25. Estas palabras no niegan el dolor de la pérdida, pero lo iluminan desde una promesa que va más allá de lo visible. La vida eterna no se gana por méritos humanos, sino que se recibe como don. Jesús revela un Dios que ama primero, que sale al encuentro, que ofrece salvación antes de que el ser humano pueda comprenderla del todo. La fe no es una conquista, sino una respuesta confiada a ese amor que llama. Esta promesa transforma la manera de vivir el presente. Quien cree en la vida eterna no se desentiende del mundo, sino que lo vive con mayor responsabilidad. Cada acto de amor, cada gesto de justicia, cada entrega silenciosa tiene valor eterno. Nada vivido en Cristo se pierde. Jesús muestra que la vida eterna no comienza después de la muerte, sino que se gesta en el ahora, se manifiesta en la paz interior, en la esperanza que no se apaga, en la certeza de ser amado, incluso en la fragilidad. Vivir en clave de eternidad cambia la mirada sobre el sufrimiento, el tiempo y la historia personal. La cruz y la resurrección son el centro de esta promesa. En la cruz, Jesús asume la muerte. En la resurrección, la vence, no como un acto simbólico, sino como una realidad que abre el camino para todos. La vida eterna no es evasión del dolor humano, sino su transformación definitiva. Jesús habla de un reino que no se impone por la fuerza, sino que crece como semilla. Esa semilla de eternidad está ya sembrada en el corazón del creyente. A veces parece invisible, otras veces frágil, pero permanece. Dios es fiel a su promesa, incluso cuando el camino se vuelve oscuro. Creer en la vida eterna no elimina las preguntas ni el misterio. Jesús no explica todos los detalles, invita a confiar. La fe se apoya en su palabra, no en certezas humanas. Quien confía en Cristo aprende a caminar hacia lo desconocido con esperanza, sabiendo que no camina solo. La promesa permanece abierta como una invitación constante. Cada día es una oportunidad para vivir de manera más plena, más libre, más orientada a Dios. La eternidad no se espera pasivamente, se construye en la fidelidad cotidiana, en el amor que se da y se recibe. Y mientras el corazón siga abierto a esta promesa, el camino continúa. La vida eterna no es un final, sino una plenitud que se va revelando paso a paso, encuentro tras encuentro, en comunión con aquel que prometió estar con nosotros todos los días. La misericordia no anula la justicia, la cumple.
Jesús no justifica el mal, lo redime. El juicio misericordioso no ignora el pecado, pero lo atraviesa con el perdón para abrir un camino de conversión. Donde el ser humano ve solo fracaso, Dios ve posibilidad de transformación. Jesús invita a no juzgar desde la superioridad, sino desde la humildad. Con la medida con que midan, se les medirá. Lucas 6, versículo 38. Estas palabras no buscan infundir miedo, sino despertar conciencia. Quien ha sido alcanzado por la misericordia aprende a mirar a los demás con compasión, no con dureza. El juicio vivido desde la misericordia libera del miedo paralizante. El creyente no vive obsesionado por la condena, sino confiado en la fidelidad de Dios. La esperanza no se apoya en la perfección personal, sino en la gracia que sostiene el camino. Jesús revela a un Padre que busca salvar, no perder. Incluso en el juicio final, Jesús se presenta como el buen pastor que separa para cuidar, no para destruir. El discernimiento último no será sobre grandes obras, sino sobre el amor vivido en lo pequeño. La misericordia, acogida o rechazada, será la clave. Este modo de entender el juicio transforma también la manera de vivir el presente. Cada día se convierte en espacio de gracia, en oportunidad de volver a empezar, en llamado a vivir con un corazón más semejante al de Cristo. El juicio deja de ser amenaza futura y se vuelve invitación actual. Jesús no cierra la historia con una sentencia fría, sino con una promesa abierta. La misericordia permanece ofrecida mientras el corazón esté dispuesto a recibirla. El juicio, vivido desde el amor, no es el final del camino, sino un llamado constante a la conversión y a la vida verdadera. Y mientras esa misericordia siga llamando, el camino continúa. El deseo de cambiar nace muchas veces del cansancio interior. Cansancio de repetir errores, de vivir sin rumbo claro, de sentir que la vida pasa sin un sentido profundo. Jesús no desprecia ese cansancio, lo acoge. Él sabe que el cambio verdadero no comienza con la fuerza de voluntad, sino con el reconocimiento humilde de la propia necesidad. Vengan a mí todos los que están cansados y agobiados. Mateo 11, versículo 28. El cambio empieza cuando se decide ir hacia Él. Jesús no propone un cambio superficial, centrado solo en conductas externas. Su invitación es más radical, una transformación del corazón. Cambiar no es fingir ser mejor, sino dejar que Dios rehaga lo que está desordenado por dentro. Por eso, Jesús habla de nacer de nuevo, de comenzar desde una raíz distinta, desde una vida orientada a Dios y no solo al propio interés. Ser mejor persona a la luz del Evangelio no significa compararse con los demás, sino confrontarse con la verdad. Jesús no mide la grandeza por la imagen, sino por la autenticidad. El primer paso del cambio es la verdad interior, reconocer lo que hay, sin excusas ni condenas. Solo lo que se reconoce puede transformarse. Jesús enseña que el enfoque de la vida se aclara cuando se ordenan las prioridades. Busquen primero el reino de Dios y su justicia. Mateo 6, versículo 33. No se trata de abandonar responsabilidades, sino de colocar a Dios en el centro. Cuando el centro está claro, lo demás comienza a encontrar su lugar. El desorden interior muchas veces nace de tener múltiples centros que compiten entre sí. El cambio auténtico requiere tiempo y paciencia. Jesús no exige resultados inmediatos, acompaña procesos. Como el sembrador, sabe que cada corazón tiene su ritmo. Algunas semillas germinan rápido, otras necesitan silencio y profundidad. El discípulo aprende a no desesperarse consigo mismo,
confiando en que Dios trabaja incluso cuando no se ve. Jesús muestra que el cambio se concreta en lo cotidiano, no en grandes gestos aislados, sino en decisiones pequeñas y constantes. Elegir la verdad cuando mentir es fácil, optar por el perdón cuando el orgullo pesa, mantener la fidelidad cuando la tentación aparece. En esas elecciones silenciosas se va formando una vida nueva. Dar enfoque a la vida implica aprender a decir no. Jesús mismo se retiraba de la multitud para orar, mostrando que no todo pedido debe ser atendido ni todo camino recorrido. El discernimiento permite reconocer qué construye y qué dispersa, qué acerca a Dios y qué aleja del propósito profundo de la vida. El cambio también pasa por la forma de mirar el pasado. Jesús no invita a quedar atrapado en lo que fue, sino a dejarlo en manos de la misericordia. El pasado no se borra, pero puede ser redimido. Cuando se entrega a Dios, deja de ser peso y se convierte en aprendizaje. Jesús enseña que una vida enfocada nace de una relación viva con Él. No se trata de un esfuerzo solitario, sino de una comunión constante. En esa relación, el corazón se va alineando, las decisiones se clarifican y la vida comienza a orientarse hacia lo esencial. Cambiar, ser mejor persona y dar enfoque a la vida no es un evento puntual, sino un camino que se renueva cada día. Jesús no llama a la perfección inmediata, sino a la fidelidad diaria. Cada amanecer es una nueva oportunidad para volver a elegir, para ajustar el rumbo, para caminar un poco más cerca del Evangelio. Y mientras ese deseo de cambio siga vivo, el camino permanece abierto. Jesús sigue invitando, sigue acompañando y sigue mostrando que siempre es posible comenzar de nuevo. La libertad interior es una de las búsquedas más profundas del ser humano. Muchos la confunden con hacer lo que se quiere, cuando se quiere y cómo se quiere. Sin embargo, Jesús revela una verdad más honda. No toda elección libera y no toda renuncia esclaviza. La libertad auténtica no nace de la ausencia de límites, sino de la verdad que ordena el corazón. La verdad los hará libres. Juan 8, versículo 32. Jesús observa que el ser humano puede vivir exteriormente libre y sin embargo estar interiormente encadenado. Cadenas invisibles como el miedo, el orgullo, la culpa, el rencor o la necesidad de aprobación pueden gobernar la vida sin que se note. Por eso, su propuesta no es solo cambiar conductas, sino liberar el corazón desde la raíz. La libertad interior comienza cuando la persona deja de vivir determinada por lo que otros esperan de ella. Jesús vivió libre incluso frente a la incomprensión, el rechazo y la crítica. No buscó agradar a todos, sino ser fiel al Padre. Esa fidelidad le dio una libertad que nadie pudo quitarle, ni siquiera en la cruz. Jesús enseña que el apego desordenado esclaviza. El apego al poder, al dinero, a la imagen o incluso a ciertas relaciones puede robar la paz interior. No porque esas realidades sean malas en sí mismas, sino porque ocupan un lugar que no les corresponde. Cuando algo reemplaza a Dios en el centro del corazón, termina dominando la vida. La libertad nace cuando el corazón vuelve a su orden original. El perdón vuelve a aparecer como camino de liberación. El rencor ata al pasado. El perdón abre el futuro. Jesús no manda perdonar para minimizar el daño sufrido, sino para liberar al corazón del peso que lo encierra. Perdonar no siempre cambia al otro,
pero siempre transforma a quien perdona.